Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial. Separa este espacio, que ahora el programa de los líderes de las 3 de la tarde de los sábados ha comenzado. Tu programa Liderazgo Extremo es un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Este es tu programa Liderazgo Extremo para estar contigo todos los sábados a las 3 de la tarde. Conéctate al canal, comparte, reacciona para que otras personas puedan alcanzar esta información y ser bendecidos y bendecidas por medio de. Y estamos trabajando una serie de programas. Iniciamos el miércoles, el mismo se encuentra en las plataformas de Liderazgo Extremo, donde estábamos hablando sobre el peligro de un pastorado de rutina. Hoy queremos poder concluir ese programa, pero lo queremos concluir no señalando la enfermedad como más nos centramos en el programa pasado, sino que queremos en este caso ir brindándote un antídoto, darte una medicina para que entonces podamos trabajar ese asunto. Y estamos hablando precisamente de que uno de los grandes peligros que ha provocado que esta dinámica de la familiaridad destruya los liderazgos, en especial con el pastorado, se da mucho con el asunto de la familiaridad. Entonces, tenemos que empezar reconociendo que hubo una pasión en algún momento dado de nuestra vida que cuando empezamos a caer en la rutina, entramos en este riesgo y en este peligro y incluso en este declive donde ya el compromiso no es el mismo, y eso no tiene que ver mucho con que no se estén cumpliendo con los días de culto, para utilizar una palabra común en el contexto eclesiástico. No quiere decir que no haya buena asistencia. El problema es que cuando el corazón del pastor se ha desviado del foco principal del pastorado, se ha quitado la mirada de lo que es la prioridad, los objetivos, la misión del reino de Dios, y lo ha sustituido por entretenimiento, lo ha sustituido por palabras que se concentra nada más en cautivar y crear sentimientos de culpa para que las personas sientan una codependencia con la figura o con la iglesia como tal, y no un sistema donde sí señale, pero a la misma vez que apunte hacia dónde está el crecimiento, dónde está el desarrollo. Pues entonces tenemos que ir observando en qué momento dejamos de ser una iglesia y empezamos a hacer un negocio, o empezamos a hacer una forma de crear y tomar a las personas y volverlas objetos en el proceso de nuestro liderazgo. Y entonces quiero que como pastor, como pastora, te puedas examinar en este momento y tú puedas mirar dentro de tu corazón con toda sinceridad en dónde te encuentras parado ahora mismo, porque lo primero es algo que te quiero mostrar y que te quiero presentar es reconocer. Tenemos que iniciar por reconocer, como puedes ver aquí. No debes compararte con la condición de otras personas. Hay que reconocer. Tenemos que reconocer dónde estamos parados, porque cuando nos hemos desenfocado, cuando nos hemos separado, aislado de lo que fue la centralidad de nuestro llamado, nosotros lo sentimos. Cuando tú eres llamado y llamada por Dios, el Espíritu de Dios habla a tu corazón, habla a tu vida, y que te deja saber que algo no anda bien. Y quiero que puedas escuchar esa voz del Espíritu en tu vida y puedas darte cuenta si estás donde deberías estar o si por alguna razón te moviste. Fuiste detrás de otros planes, de otras agendas, tal vez en las reuniones de liderazgo de líderes se cambió las prioridades en el camino, la situación económica puso una presión, a lo mejor en la necesidad de membresía. Tenemos que recordar que Dios no nos llamó a ser muchos seguidores, llamó a ser discípulos.
Y el discípulo se entrena, se confronta, se dirige para que tenga un crecimiento integral, porque el discípulo como meta es convertirse en clon de su maestro. Y si tú tomaste el lugar del maestro, y si tú tomaste el lugar del Señor, pues ahí tenemos que empezar a quitar ese foco que está en nuestra vida y empezar a centrarlo en la figura de Cristo. Tenemos que, como te estaba diciendo, reconocer. No debes compararte con los demás, porque en medio de un grupo de personas que estén enfermas, no puedes sentir orgullo en compararte con el menos enfermo, con ser el más enfermo o el menos enfermo. O sea, si tú estás rodeado de personas desenfocadas, vivimos en un tiempo donde muchas personas en el liderazgo eclesiástico ministerial han perdido el foco, pues así que todo el mundo lo está haciendo. Error, cuídate de no caer en eso. Bueno, es que todo el mundo lo hace y la gente eso es lo que está buscando. Ojo, tú fuiste llamado a no caer en un mercadeo cristiano, no fuiste llamado, llamada para caer en una secuencia de mensajes como tal que suenen, que alegren el corazón meramente. Sí, la palabra de Dios trae alegría, pero de la misma forma confronta la condición. O sea, y no podemos pretender que siempre la medicina sepa buena. Pregúntate cuántas medicinas saben buenas. Muy pocas. Es difícil. Hasta los niños tienen que aprender en la vida que la aguja a veces es necesaria, que la medicina, aunque sea amarga, es necesaria, porque no es entretener a la gente hasta que se mueran en su condición. Es que tenemos que atender la enfermedad. Así que no sientas orgullo en ser el menos malo o la menos mala de esta dinámica. Rompe con eso. Tienes que entender que no eres autosuficiente. Necesitas a Dios. Por ende, por eso es que tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida donde no se trata de irte a una esquina a llorar, sino que en el griego, cuando Jesús dijo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, ese arrepentimiento no era ve a una esquina a llorar. De eso no se trataba. Se trataba de algo clave, cambio de pensamiento. Esto se trata de entender que estoy haciendo las cosas incorrectamente, he caído en una rutina, estoy como un hámster corriendo en el mismo lugar, y el hecho de que yo tenga gente mirándome correr entretenido no quita de ellos que simplemente están concentrados en mí, viéndome correr, pero estoy en el mismo lugar, estoy en el efecto trotadora. Y tengo que entender que no soy autosuficiente, necesito la voluntad de Dios. Y si en algún momento perdiste ese temor reverencial a las cosas de Dios, a la presencia de Dios, es tiempo de que vuelvas al primer amor, que pidas al Espíritu de Dios que te devuelva el primer amor. Y repasa, y esto es clave, ¿cómo fue que llegaste ahí? Piensa por un momento qué te fue llevando lentamente, porque no fue de un día para otro. Porque si hubiese sido de un día para otro, te hubiese alarmado, se te hubiesen encendido todas las bombillas de seguro, te hubieses dado cuenta, te hubieses alertado y hubieses presentado resistencia. Pero esto no empezó rápidamente, empezó lentamente. Ese cubo se fue llenando gota a gota. Por eso es necesario que pienses cómo fue que llegaste ahí. Y usualmente en este trayecto de deformación, no de transformación ni de formación, de deformación, tenemos que tener sumo cuidado, porque puede ser que tu familia se haya enfermado con esa condición emocional, espiritual en la que entraste. Es posible que la congregación se encuentre ahora mismo en esa misma condición. Posiblemente ya la iglesia no tiene un anhelo por lo próximo de Dios en sus vidas, porque precisamente desde allá, desde el púlpito, desde la plataforma, eso fue lo que se empezó a proyectar.
Un evangelio que no se trata de evangelizar, no se trata de alcanzar la necesidad de transformar, sino uno de comodidades, de entretenimiento meramente. Y no es que el entretenimiento en definitiva sea malo, porque hay personas que ven el entretenimiento como si fuera malo. Y ojo, hay que poner las cosas en balanza. Pero Cristo no nos llamó a entretener, nos llamó a comunicar el mensaje que transforma y a vivirlo. Entonces hay que pensar cómo está nuestra familia hoy. Si tú te has, como decimos por ahí, enfriado, desconectado, desenfocado, ¿acaso tu familia tal vez no se ha desenfocado igualmente? El liderazgo, los líderes que están contigo no se han ido por esa ola. Es importante que te autoevalúes y te autoexamines y después de ahí, de evaluar y considerar, empezar a mirar el entorno, qué se afectó, porque no puedes sentirte orgulloso de cómo estén las cosas hoy, porque de nada vale tener mucha sal, pero poco sabor. De nada vale tener mucho número, porque vivimos en una sociedad que se concentra en los números. Y por eso es que no podemos caer en ese juego de los números como algo para tranquilizar nuestra conciencia, apaciguarla, darle un masajito al corazón. Tenemos que estar conscientes de que los números nos engañan. Los números hasta se compran en las redes sociales. Por ende, no caigas en estos números que no necesariamente son sinónimos de calidad. Y los que venimos del campo administrativo sabemos que los números pueden engañar, las estadísticas pueden engañar, porque no es el número, es la interpretación que se le da al número. Porque tanto podemos decir como el ejemplo del vaso, el vaso está medio lleno o medio vacío, pero el vaso sigue estando igual. La interpretación tiene que ser bajo los parámetros correctos. Y ahí es donde está el asunto. Entonces, hay que pasar a la segunda etapa, tomar una decisión. Hay que tomar decisiones. Arrepiéntete, cambia de pensar. Tienes que reconocer en tu corazón que no debes proseguir en esa dinámica de rutinas. Y cuando hablamos de rutinas, si no ha quedado claro de entrada y en secuencia con el primer capítulo de esta serie, la rutina es cuando ya lo central no es Dios en tu vida. Ya no necesitas orar, no necesitas pedir dirección, porque ya entiendes que tienes toda la capacidad, ya te desconectaste de la dependencia de Dios, ya tú no lo necesitas para nada, toma las decisiones, reaccionas conforme a estrategias humanas. No te estoy hablando que las preparaciones académicas en lo secular sean necesariamente malas, pero cuando queremos volver las estrategias y las preparaciones seculares por encima de la revelación de Dios, por encima del trato de Dios, por encima de la dependencia de Dios, tienes un serio problema. Tienes que llegar a un punto de reconocerlo. Si no lo reconoces, todo lo que vayamos a hacer desde este punto en adelante que te voy a recomendar va a ser en vano, porque no habrás tumbado el ídolo que está en tu corazón. No habrás tumbado el ídolo que está en tu mente, que se metió lentamente o te lo fueron construyendo si es que no estaba de entrada. Debes separarte con Dios para recibir claridad. Si sientes y estás convencido y convencida de que algo anda mal, pues entonces corre a Dios. No corras a la gente de entrada, corre a Dios. Pide claridad, que esto no se quede en un momento emocional, sino que se convierta, que se transfiera en una decisión. Porque no es decir, esto está mal, hay que derrumbarlo, que es el peligro que hace mucha gente hoy en día, en particular los jóvenes que nos escuchan, que queremos traer cambios, pero no proponemos una alternativa. Usualmente la gente quiere un cambio, te señalan el problema, pero no te dan una solución, no te la ofrecen. Y eso está mal. En el liderazgo hay que ofrecer el problema y dar una solución. De lo contrario, uno no debería estar criticando lo que no tiene solución, porque no tienes una alternativa para sostener lo que se está construyendo. Por ende, tienes que buscar el corazón de Dios para ver si te moviste del foco del modelo
pedirle a Dios el plano de lo que se supone que estés construyendo en tu vida, en lo que compete a ti, porque ahí está lo que le compete a Dios construir y está lo que está en tus manos, poder aportar a lo que Dios está haciendo en la iglesia, en tu vida, porque el Señor te involucró en el proceso, involucró personas en su llamado, no lo quiso hacer solo. Así que debes separarte con Dios y pedirle dirección de qué es lo que vamos a construir. Hay que añadir más, hay que quitar. Hay personas que se supone que estén en función desde hace tiempo y los tengo sentados y sentadas. ¿Acaso estoy luchando con la agenda de otras personas y estoy tratando de armonizar mi agenda, la agenda de mi junta y la agenda de Dios? Estamos todos mirando para el mismo lugar. Y eso no quiere decir que ahora nosotros, bajo nuestro propio capricho, lo que no me parece y me parece, no, que se supone que si tú tienes un liderazgo, una junta que fue establecida por Dios, puedan llegar al entendimiento de esto. Si no, hay que dialogar y no levantarse de esa silla hasta que lleguen a un común acuerdo. Porque si no, lo que estamos fomentando es contienda dentro de la iglesia y división. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y que esas juntas estén realmente movidas, no por números, por intereses, sino que estén movidos por la voluntad de Dios. Porque la gente que se sienta en esas bancas, en esas sillas, por más aire acondicionado que le des, por más danza, por más música, se dan cuenta cuando algo anda mal. Y por ende, tenemos que saber qué estamos construyendo, pero que nuestra visión esté clara. Porque si entonces lo que se está construyendo es la voluntad de Dios, pues hacia eso se alinea y los que están llamados para estar en ese lugar se van a alinear. Y los que no, pues entonces hay que tener cuidado de no estar queriendo retener lo que no ha sido nunca parte de la visión y de la misión. O sea, cuando tú tratas de introducir un órgano nuevo y el cuerpo lo rechaza, hay mucho problema. Cuando hay trasplantes, hay que monitorear ciertas partes del cuerpo porque si el cuerpo las rechaza, pues hay problemas. Hay que tener cuidado si el cuerpo ese cuerpo, esa obra que el Señor está poniendo, que puso en tu corazón, está rechazando muchas cosas, no está logrando armonizar. Revisa qué es lo que está rechazando. Tómate el tiempo y no sigas corriendo en automático. Entonces, una vez has redefinido, pues entonces vas a tener que hablar con el liderazgo, todos ponerse de acuerdo y empezar entonces, incluso si es necesario, pedir disculpas al liderazgo, si reconoces que te desviaste y te desenfocaste, porque tiene que darse esos espacios donde empezando por el liderazgo de la congregación, empiecen todo el mundo a hablar el mismo idioma, para entonces pararse frente a la congregación y todos presentarle, y esto hay que hablarlo, no es que voy a empezar a cambiarlo poquito a poquito. Hay cosas que son secundarias, pero un pastorado que perdió el foco, que se distrajo en una rutina y empezó a buscar, y la rutina, recuerda que implica el entrar en modo piloto, donde ya todo es válido, donde nada se filtra, porque ya es solamente mantener el carro corriendo, es mantenerlo, olvídate. Ojo, tienes que pararte frente a la congregación y de hablar la dirección y ponerlo claro, porque a lo mejor atraíste personas bajo una visión, bajo una misión que no era la que el Señor quería para ese lugar. Y por ende, tiene que haber un arrepentimiento desde ti, los líderes y también la congregación, para que todo el mundo puedan empezar un proceso de transición donde hay un enfoque precisamente en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, líder, yo te invito a que puedas retomar estas alternativas. Recuerda, reconocer, tomar una decisión. Y lo dije implícitamente, pero te lo dejo claro el tercer paso: pon en marcha eso que recibiste de parte de Dios frente a los demás, para que puedas entonces caminar conforme a lo que Dios quiere, porque a la larga nos entretenemos con el camino y nos olvidamos del final del asunto. Le rendirás cuenta a Dios. Y si eso lo tomas livianamente, que sea porque tienes paz en tu corazón,
de que estás haciendo las cosas bien. Pero si no sientes paz y esa noticia no te mueve, es precisamente por el hecho de que estás en la rutina, te desenfocaste. La gente no son cualquier cosa, son parte de la construcción. Y si empezamos a acomodar incorrectamente, el cimiento, si es Dios en la obra, va a estar ahí, pero cuidado que ciertas paredes se pueden derrumbar, porque las paredes no son el cimiento. Así que te dejo esta reflexión y te invito a que puedas seguir este canal de liderazgo extremo, donde los miércoles y los sábados vas a estar recibiendo herramientas que te van a ayudar a maximizar tu liderazgo. Y en este mes de julio vamos a estar concentrados y enfocados en el tema del liderazgo pastoral. Así que te invito a que nos sigas. Te recuerdo que esto lo puedes compartir, reacciona, porque esto tú y yo sabemos que es necesario que se hable y es liderazgo extremo, precisamente porque vamos a ir hasta el extremo que sea necesario para comunicar la verdad en estos temas del liderazgo. Este es tu amigo el pastor Emanuel Figueroa. Síguenos y nos mantenemos en contacto todos los miércoles y todos los sábados por este tu programa Liderazgo Extremo.